El día que me humillaron frente a mi familia no empezó como un día especial. No había señales en el cielo, ni presentimientos raros, ni esas corazonadas que uno dice después yo lo sabía. No. Si te soy sincera, parecía un día cualquiera, de esos que crees que no recordarás en unos meses. Y sin embargo, ese fue el día en el que mi vida se partió por la mitad. El día en el que entendí que hay silencios que duelen más que las palabras, y secretos que todos conocen menos tú. El día en que descubrí que la infidelidad no siempre es solo entre dos personas. A veces es un pacto de familia, un acuerdo de miradas, una traición compartida donde tú eres la única que no sabe las reglas del juego. Me llamo Lucía, tengo 34 años, y durante casi 9 años estuve con un hombre al que creí conocer. Se llamaba Sergio, y en algún momento llegué a pensar que era mi refugio. Hoy sé que era la tormenta que yo misma llamaba hogar. Mi familia siempre fue muy unida, al menos en apariencia. Mis padres, de esos matrimonios largos que sobreviven a base de costumbre y silencios. Mi hermana menor, Ana, la favorita, la espontánea, la que siempre tenía algo que decir. Y luego estaba yo, la responsable, la correcta, la que no daba problemas. Desde pequeña aprendí que mientras menos ruido hiciera, más fácil era que todos estuvieran contentos conmigo. Y me acostumbré a encajar así, a ser la hija que no molesta, la hermana que escucha, la novia que aguanta. Conocí a Sergio en una cena de empresa. Yo trabajaba en el departamento contable de una pequeña firma, y él era el típico comercial que se sabía vender hasta a sí mismo. Guapo, carismático, seguro. Tenía esa sonrisa que entra por los ojos y esa forma de hablar que te hace sentir la única persona en la sala. Cuando se acercó a hablar conmigo, me sentí como si la vida, por primera vez, me estuviera poniendo en el centro del escenario. Era de esos hombres que te abren la puerta, te mandan mensajes buenos días amor, te compran flores sin motivo. Mis amigas decían que qué suerte tenía, mi madre me miraba con orgullo, mi padre asentía satisfecho, como si por fin yo hubiera cumplido una cuota invisible. Es un buen muchacho, trabajador, atento, repetía. Y yo me aferraba a esa imagen como a un salvavidas, porque durante mucho tiempo creí que si los demás lo aprobaban, entonces tenía que ser bueno para mí. Los primeros años fueron casi perfectos. Vacaciones juntos, fotos sonrientes, cenas en familia donde todos lo trataban como a un hijo más. A veces me parecía que se llevaban mejor con él que conmigo, pero lo interpretaba como algo positivo. Encaja bien, me decía. Somos una familia. Qué ironía, ¿no? Que esa misma familia que lo abrazó acabaría siendo el coro de mi humillación. Lo cierto es que las señales estaban ahí mucho antes de aquel día. Solo que yo no quise verlas, o no supe cómo. Sergio empezó a cambiar de forma tan sutil que parecía que el problema era yo. Llegaba más tarde, pero siempre con una excusa perfecta. Empezó a hacer chistes sobre mí delante de los demás, y todos reían. Sobre lo controladora que era, sobre lo sensiblona que me ponía, sobre cómo yo hacía un drama de cualquier cosa. Él lo disfrazaba de humor, yo lo recibía como puñales envueltos en papel de regalo. Mis padres se reían. Mi hermana se reía. Y cuanto más se reían ellos, más pequeña me sentía yo. Con Ana, la relación siempre fue rara. La quería, claro, era mi hermana, pero entre nosotras había una especie de competencia silenciosa que nunca supe de dónde salió. Ella era la guapa, la divertida, la de las historias. Yo era la sensata, la que arreglaba los desastres, la que prestaba dinero cuando ella se quedaba corta, la que la tapaba en casa cuando llegaba tarde. Aún así, yo nunca la vi como una amenaza en nada. Teníamos papeles distintos. Eso era todo. Hasta que empezó a acercarse demasiado a Sergio. Al principio me pareció normal. A mi familia le gustaba Sergio, y él sabía ganarse a cualquiera. Pero empecé a notar miradas, bromas entre ellos que yo no entendía, frases que quedaban a medias cuando entraba en la habitación. Siempre lo justifiqué. Son cosas mías, pensaba. Soy insegura, estoy exagerando. Y es que cuando te pasas años escuchando que eres demasiado sensible, terminas pidiéndote perdón a ti misma por sentir. Hubo un momento que ahora veo como un punto de inflexión, aunque en su momento lo dejé pasar. Fue un domingo, en casa de mis padres.
Estábamos comiendo todos juntos y Sergio hizo un comentario sobre cómo mi hermana sí sabía disfrutar la vida y como yo, en cambio, era demasiado seria. Todos rieron, incluso Ana, que añadió: bueno, alguien tiene que enseñarte a relajarte, Lucy. Yo sonreí por compromiso, como siempre, pero por dentro sentí un ligero pinchazo. Fue la primera vez que me sentí extraña en mi propia familia. La primera vez que tuve la sensación de que ellos sabían algo de mí que yo no. El día de la humillación llegó disfrazado de celebración. Era el cumpleaños de mi padre, y mi madre decidió hacer algo grande, invitar a tíos, primos, amigos cercanos. Ella era feliz organizando ese tipo de eventos, y yo, como siempre, le ayudé en todo: comprar, cocinar, decorar. Era el tipo de hija que se levanta antes que nadie y se acuesta cuando todos ya están sentados y servidos. Sergio iba a llegar más tarde porque, según dijo, tenía una reunión importante que no podía cambiar. No me gustó la idea, pero como siempre, la acepté. Ana llegó ya arreglada, con uno de esos vestidos que la hacían parecer salida de un anuncio. Se veía espectacular, eso no se puede negar. Cuando entró, mi madre la halagó como de costumbre. Mi padre sonrió, y yo la abracé como si no hubiera nada raro. Aunque lo había. Lo había desde hacía tiempo, y yo no quería decirlo en voz alta. La comida avanzó entre risas, recuerdos y brindis. Yo me movía de un lado a otro, pendiente de todo, asegurándome de que a nadie le faltara nada, intentando que todo saliera perfecto, como si eso fuera una forma de darle sentido a mi presencia allí. Era mi familia, después de todo. Era mi casa de siempre. ¿Cómo iba a imaginar que ese sería el escenario de mi caída? Sergio llegó casi 2 horas tarde. Entró con esa sonrisa que siempre usaba cuando sabía que estaba en falta y quería salir limpio. Traía una botella de vino caro en la mano, como quien compensa un problema con un regalo. Se acercó, me dio un beso rápido y dijo en voz alta: perdón por el retraso, es que algunos trabajamos de verdad. Algunos trabajamos de verdad. Un comentario gratuito, como tantos otros. Algunos se rieron. Mi padre hizo un gesto de así es la vida. Mi madre le dijo que no pasaba nada. Yo solo tragué saliva y le sonreí como quien ya se acostumbra a ser el blanco de pequeñas dagas verbales. La comida continuó. Sergio se sentó al lado de Ana, no al mío, porque según él así estaba más cómodo. Le hizo varias bromas, le sirvió vino, la tocó en el brazo más de lo que me pareció normal. Pero cada vez que una punzada me atravesaba el pecho, me decía a mí misma que no fuera ridícula. Es tu novio, es tu hermana, estás viendo cosas donde no las hay. Esa frase ha sido la gran aliada de todas las personas que nos han traicionado, la duda que nos ponen en la cabeza. Lo que vino después fue una coreografía perfectamente ensayada de humillación. Mi padre levantó la copa para hacer un brindis. Habló de la familia, del amor, de cómo se sentía orgulloso de sus hijas. Luego, mirando a Sergio, dijo algo que en su momento me sonó raro, pero no supe descifrar. Y tú, Sergio, ya eres como un hijo más. Aquí siempre has tenido tu lugar. Sergio sonrió, se levantó y, como si estuviera en un escenario, tomó la palabra. Yo solo puedo decir que tengo suerte de esta familia. Empezó. Aunque algunos aquí son demasiado intensos. Hubo algunas risas. Yo me tensé sin querer. Sabía que el golpe venía hacia mí, como siempre. Él adoraba usarme como remate de chiste frente a los demás. Lucía, por ejemplo, continuó, mirándome con esa sonrisa que ya conocía demasiado bien. Es tan dramática que cualquier cosa se la toma como una tragedia. ¿Os podéis creer que el otro día se puso a llorar porque llegué tarde? A llorar. Como si fuera el fin del mundo. La gente rió. Mi familia rió. Incluso mi madre, que siempre me había defendido, sonrió incómoda. Yo sentí el peso de todas esas miradas sobre mí, clavándome en la silla. Intenté decir algo, pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. Bueno, hija, dijo mi padre, con esa voz de autoridad que nunca perdía, tampoco pasa nada por relajarse un poco. No todo en la vida es tan serio. Y entonces, Ana, mi hermana, la que se supone que me conocía mejor que nadie, remató. Es que tú siempre has sido así, Lucy. Todo te afecta demasiado.
A veces da cosa hablar contigo porque parece que cualquier cosa te hace daño. Se rieron otra vez. Y no fue una risa suave. Fue una carcajada general. Un consenso público sobre cómo yo era un problema, cómo mi sensibilidad era un defecto, cómo ellos estaban por encima, mirando mi dolor como un espectáculo. Ese fue el primer golpe. Pero aún faltaba el segundo. El que me partiría. En medio de las risas, uno de mis tíos, medio borracho, dijo: «Bueno, al menos Sergio te aguanta, hija. Con lo intensa que eres». Otro ya se habría ido. Silencio. Solo el eco de esa frase. Yo miré a Sergio esperando que dijera algo, que me defendiera, que dijera que me amaba, que yo no era un peso. Que esta vez, por una vez, estuviera de mi lado. Pero en lugar de eso, levantó la copa y respondió: «No sabéis cuánto». Carcajadas. Otra vez. Todos. Mi familia. Mi sangre. Mi gente. Riendo porque el hombre con el que yo pensaba casarme había dicho, delante de todos, que estar conmigo era como cargar con un peso. Como un sacrificio. Como una tarea. Algo dentro de mí se rompió en ese instante. No fue solo la humillación pública. Fue la confirmación de algo mucho peor. Nadie iba a defenderme. No allí. No entre los míos. No con el hombre que decía amarme ni con la hermana que decía quererme. Pude haber gritado. Pude haber llorado. Pude haber tirado la copa contra el suelo, haber hecho un escándalo, haber salido corriendo. Pero no hice nada de eso. Lo que hice fue algo mucho más inquietante. Me quedé quieta. Más quieta que nunca. Como si mi cuerpo se hubiera apagado y solo quedara una especie de vacío mirando la escena desde fuera. No recuerdo cómo terminó la comida. Solo sé que en algún momento me levanté, fui al baño, me miré al espejo y no me reconocí. Tenía los ojos vidriosos, la mandíbula apretada, el pecho pesado. Me miré largo rato, como quien observa a una desconocida, y solo pude pensar una cosa: si no hago algo ahora, me van a destruir por completo. Volví a la mesa con una calma que no sentía, pero que necesitaba. No dije nada. No me defendí. No enfrenté a nadie. No era el momento. La humillación ya estaba hecha. El daño ya estaba hecho. Lo que viniera ahora tenía que ser cuidadosamente calculado. Cuando terminó todo y la gente empezó a irse, Sergio intentó actuar como si nada. Se me acercó, me abrazó por detrás y dijo en voz baja: «No te pongas así, solo estábamos bromeando. Ya sabes cómo es tu familia». «¿Cómo es tu familia?». Esa frase me retumbó en la cabeza como un trueno. No dijo nuestra familia, dijo tu familia. Como si él estuviera por encima, observando desde fuera, como si hubiera estado disfrutando del espectáculo. No respondí. No dije ni una palabra en todo el camino de vuelta a casa. Él habló de trabajo, de cosas sin importancia, como si lo que había pasado fuera un detalle sin peso. Yo solo miraba por la ventana, contando mentalmente los segundos que faltaban para llegar y estar lejos de todos, aunque fuera físicamente. Esa noche, mientras él dormía, yo hice algo que nunca antes me había atrevido a hacer. Dejé de confiar en su versión de la realidad. Cogí su móvil. Nunca lo hacía. Siempre había querido creer que el respeto era no revisar nada. Pero esa noche, el respeto ya no tenía sentido. Ni el respeto ni la confianza ni nada. Esa noche solo quería saber la verdad. Aunque me rompiera. Aunque me hiciera pedazos. Lo que encontré no fue una conversación, ni un mensaje aislado, ni un coqueteo suelto. Lo que encontré fue una historia paralela. Una vida que existía desde hacía tiempo y de la que todos menos yo parecían saber algo. Mensajes con mi hermana. Mensajes borrados, huecos en la conversación, fotos enviadas y eliminadas. Comentarios que empezaban con un borra esto después. Insinuaciones, bromas privadas sobre mí, sobre lo ingenua que era, sobre cómo no se entera de nada. Mensajes de voz que no pude escuchar porque ya no estaban, pero cuyo rastro quedaba como pequeños fantasmas en la pantalla. Había frases que me atravesaron el corazón de una forma que no sé poner en palabras. Como cuando él escribió: «Hoy casi se da cuenta, eres demasiado obvia». O cuando ella respondió: «Tu novia es buena, Sergio, pero vive en su mundo».
Mientras no le toques ese mundo, va a seguir sin ver nada. Sentí náuseas. Literalmente. Me levanté al baño y vomité. No por asco físico, sino por un rechazo absoluto a esa realidad que se me venía encima. Mi novio y mi hermana no solo me habían traicionado sentimentalmente, emocionalmente, me habían convertido en un personaje secundario en mi propia vida, en la que no sabe nada, en la que todos miran con lástima, en la que es motivo de chiste cuando ellos dos se escribían por detrás. Y entonces comprendí algo devastador. La humillación de ese día no había sido casual. No había sido un comentario suelto. Había sido parte de una narrativa que ellos llevaban tiempo construyendo. Una en la que yo era la intensa, la dramática, la sensible, la que exagera. Porque mientras más inestable pareciera yo a ojos de los demás, más fácil sería justificar lo que estaban haciendo. No sé cuánto tiempo estuve sentada en el suelo del baño, abrazando mis propias rodillas, temblando. Lo único claro que recuerdo es el momento exacto en el que dejé de llorar y algo dentro de mí se encendió. No iba a rogar. No iba a suplicar. No iba a pedir que me eligieran. Lo que iba a hacer era mucho más simple y mucho más definitivo. Iba a poner la verdad sobre la mesa. Delante de todos. Igual que ellos me habían expuesto, pero esta vez sin risas. Esta vez con pruebas. Esta vez con la mirada limpia de quien ya no tiene nada que perder. No fue inmediato. Me tomé unos días. Fingí normalidad. No le dije nada a Sergio. No enfrenté a Ana. Los observé. Los escuché. Me fijé en cada gesto. En cada mirada entre ellos. Era como ver una obra de teatro sabiendo el final. Todo encajaba, dolorosamente lógico. Mientras tanto, imprimí capturas. Guardé archivos. Organicé todo en una carpeta. No solo por mí, sino porque sabía que, si solo hablaba, dirían que exageraba, que entendí mal, que estaba paranoica. La narrativa ya estaba en mi contra. Necesitaba hechos, no interpretaciones. El siguiente domingo, mi madre propuso que fuéramos todos a comer juntos otra vez. Yo dije que sí con una calma que incluso a mí me sorprendió. Sergio aceptó encantado. Ana también. Era perfecto. Mismo escenario. Mi familia. Pero esta vez, la historia iba a cambiar de guión. Llegamos a casa de mis padres y todo parecía igual que siempre. Olores conocidos, voces familiares, la televisión puesta de fondo, mi madre corriendo de un lado a otro, mi padre abriendo una botella de vino. Sergio hacía sus chistes de siempre. Ana se movía con soltura, como si no hubiera nada que ocultar. No sé si eran muy buenos actores o realmente estaban convencidos de que yo nunca lo sabría. Esperé al final de la comida. No quería discutir entre platos y cubiertos. Quería que el momento tuviera el peso que merecía. Mi padre se levantó para recoger algo de la cocina. Mi madre se sentó un segundo a descansar. Mi hermana estaba mirando el móvil y Sergio hablaba de trabajo como si nada. Fue entonces cuando lo hice. Quiero decir algo, dije, con voz tranquila, casi demasiado tranquila. Todos me miraron. Hubo un segundo de sorpresa, porque yo no era de hablar en voz alta para tomar el protagonismo. En esta familia, ese papel siempre habían sido de otros. Claro, hija, dijo mi madre. ¿Qué pasa? Saqué la carpeta del bolso. La puse sobre la mesa. Nadie entendió al principio. Quiero dejar algo muy claro. Continué. Hoy no voy a exagerar. No voy a dramatizar. No voy a ser sensible. Hoy solo voy a mostrar hechos. Abrí la carpeta. Saqué la primera hoja. Mensajes impresos entre Sergio y Ana. No todos, solo algunos. Suficientes. Los puse en el centro de la mesa. Mi padre frunció el ceño. Mi madre se quedó inmóvil. Ana perdió el color de la cara al instante. Sergio se tensó como si alguien le hubiera puesto una mano en el cuello. ¿Qué es esto?, preguntó mi padre, tomando una de las hojas. Conversaciones, respondí. Entre tu yerno y tu hija. Y no son de grupo familiar, precisamente. Mi madre leyó por encima. Vi cómo sus manos temblaban ligeramente. Leyó frases sueltas, lo suficiente para entender el tono. Y entonces me miró a mí,
no a ellos. A mí. Como si yo fuera la que tenía que darle sentido a todo. Lucía, ¿qué? Lo que ves, la interrumpí. Lleva tiempo. No sé cuánto exactamente, pero no es nuevo. Y mientras esto pasaba, se reían de mí. Juntos. De lo dramática que soy. De lo intensa. De lo tonta que soy por no darme cuenta. Salió la segunda hoja. Mensajes donde hablaban de mí como si yo fuera una carga. Donde él decía que necesitaba desahogarse con alguien que sí lo entendiera, y ella respondía con complicidad. Donde se reían de mis reacciones, de mis miedos, de mis dudas. Donde hablaban de cómo manejarme. Mi padre cayó. Mi madre también. El aire en la mesa se volvió espeso. Por un momento, nadie respiró. Esto no significa nada, intentó decir Sergio, con esa voz segura que siempre le funcionaba. Estás sacando las cosas de contexto. ¿De contexto? Repetí, sin subir el tono. También está fuera de contexto que tú, Ana, supieras que él me engañaba y no dijeras nada. Porque no me digas que no lo sabías. No me digas que todo esto son malentendidos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de culpa, de miedo. Siempre hay un momento en el que el que traiciona se da cuenta de que ya no controla la historia. Ese era ese momento. Lucía, yo, balbuceó. No fue así, ¿no? Pregunté. No fue así cuando tú, Sergio, le escribiste. Tú sí me entiendes, ¿ella vive en su mundo? No fue así cuando dijiste, mientras ella no se entere, ¿podemos seguir así? No fue así cuando tú, Ana, dijiste, tu novia es buena, pero demasiado lenta para sospechar. Mi madre se llevó la mano a la boca. Mi padre apretó los puños. Por un segundo, pensé que iba a echarlos a los dos de la casa. Pero no lo hizo. Lo único que dijo fue, ¿es eso verdad? Silencio. Sergio no contestó. Ana tampoco. Yo decidí no esperar. No me importa si ellos quieren admitirlo o no. Continué. Yo ya lo vi. Ya sé lo que hay. Y hoy, delante de todos, quiero dejar algo claro. No voy a ser más el chiste de nadie. No voy a ser la exagerada, la dramática, la que llora, la que hace un problema de todo. Hoy dejo de ser el personaje al que todos le ponen etiqueta, porque ya no me pertenece ese papel. Yo no soy la que está mal aquí. Les miré a los ojos, a todos. A mi madre, que sabía que muchas veces me callé para no incomodar. A mi padre, que tantas veces minimizó mi dolor. A Ana, que eligió ser cómplice. A Sergio, que se creía intocable. Si alguno de vosotros supo algo y se quedó callado, añadí, también me traicionó. Porque el silencio, cuando sabes la verdad, es elegir un lado. Y aquí, nadie eligió el mío. Mi voz no temblaba. Era como si la hubiera estado guardando durante años, esperando este momento exacto. La Lucía que se tragaba las lágrimas, que sonreía para que los demás no se sintieran incómodos, que se echaba la culpa por sentir, ya no estaba allí. Sergio al fin habló. Lucía, no hagas esto. Podemos hablar en privado. No es para tanto. Sonreí. No con ironía. Con una calma que ni yo sabía que tenía. ¿No es para tanto? Me humillaste delante de mi familia, sabiendo lo que hacías con mi hermana. Me hiciste quedar como una loca exagerada mientras tú y ella comentabais mi vida desde fuera. ¿De verdad crees que esto no es para tanto? Él me miró como si ya no reconociera qué pieza del tablero se le había escapado. Ana empezó a llorar. Mi madre intentó tocarle el hombro, pero ella se apartó, como si por primera vez hubiera entendido la magnitud de sus actos. Lucía, lo siento, murmuró. No fue como tú crees. No, la detuve. Lo siento no devuelve el tiempo. No borra las noches en las que me sentí rara y tú me decías que me lo estaba inventando. No borra las veces que te conté mis inseguridades sobre él y tú me dijiste que estaba siendo paranoica, mientras le escribías por detrás. No borra nada. Lo único que puedes hacer es cargar con lo que hiciste. Igual que yo he cargado con todo lo que me callé. Me levanté de la mesa. Nadie dijo nada. Tomé aire y, con la misma calma, solté lo único que faltaba por decir.
No voy a gritar, ni voy a hacer una escena, ni voy a rogarle a nadie que cambie. Solo voy a irme. A partir de hoy, Sergio, no eres mi pareja. Ana, no eres mi amiga. Y familia, si queréis seguir mirándome como la exagerada, podéis hacerlo, pero será desde lejos. Porque esta vez, por primera vez en mi vida, elijo estar de mi lado. Cogí mi bolso, cerré la carpeta y caminé hacia la puerta. Nadie se atrevió a detenerme. Escuché a lo lejos la voz de mi madre llamándome. La de mi padre diciendo mi nombre. Los sollozos de Ana. El silencio de Sergio. Pero no me giré. No esta vez. Al salir a la calle, el aire parecía distinto. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque yo al fin había roto el guión en el que todos me habían colocado. El de la que aguanta. El de la que se calla. El de la que, incluso humillada, se queda. No sé cuánto caminé. Solo sé que, por primera vez en mucho tiempo, no pensaba en qué estaban pensando los demás. Pensaba en mí, en lo que sentía, en lo que quería. Y eso, aunque dolía, también era una forma de libertad que nunca había probado. Esa noche, al llegar a mi piso, abrí el portátil y escribí mi historia. Sin adornos, sin filtros. Conté todo, la humillación, la traición, el silencio, la familia, la infidelidad invisible que todos veían menos yo. Lo publiqué en internet, en un lugar donde no me conocían, pero donde sí podía encontrar algo que en mi propia casa me había faltado: honestidad. Los comentarios llegaron rápido. Gente que había pasado por cosas parecidas, gente que me decía que no estaba loca, que no estaba exagerando, que el problema no era que sintiera demasiado, sino que había estado rodeada de personas que sentían demasiado poco. Y entre todos esos mensajes, entendí algo que no me enseñaron en mi casa, ni en mi relación, ni en ninguna conversación: que la dignidad no te la da nadie, te la devuelves tú cuando decides dejar de mendigar amor donde solo hay egoísmo. Por eso, si has llegado hasta aquí, quiero preguntarte algo a ti, que escuchas esta historia al otro lado de la pantalla. ¿Alguna vez te han hecho sentir que eras el problema solo para poder ocultar la traición que ellos cometían? ¿Alguna vez te han humillado frente a otros, sabiendo que guardaban un secreto que te iba a romper por dentro? Si tu respuesta, aunque sea en silencio, es sí, te voy a pedir algo, cuéntalo. No necesariamente con nombres, no necesariamente hoy, pero cuéntalo. Porque cuando dices la verdad, aunque tiemble la voz, algo dentro de ti deja de estar encadenado. Y si esta historia te removió, si te hizo verte en algún momento, si te hizo pensar en alguien o en algo que aún no has sanado, te invito a que te quedes en este canal. Aquí no solo narramos historias para pasar el rato. Aquí hablamos de lo que nadie se atreve a decir, de las heridas que se esconden detrás de las fotos perfectas, de las humillaciones que se maquillan como bromas, de las traiciones que se tapan con silencios. Suscríbete, comparte tu experiencia en los comentarios y no tengas miedo de escribir lo que viviste. Porque cada vez que alguien cuenta su historia, otra persona al otro lado se siente un poco menos sola. Y a veces, eso es todo lo que necesitamos para empezar a levantarnos.